Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues por aquí conectando para ver quién se conecta y hablar de este tema que es cómo está tu relación con tu hijo, con tu hija, en qué edades están y pues entender un poco más cómo es que sus actitudes o sus comportamientos tienen tanto que ver con cómo se sienten con nosotros como papás, como mamás. Y bueno, pues quiero abrir este espacio con la intención de hablar y de compartirles y también pues de si alguien tiene una duda, si tiene preguntas de esto de la educación y de la crianza consciente y respetuosa, aquí abrir este espacio. Y bueno, partiendo de que la crianza respetuosa y la educación consciente tiene todo que ver con el vínculo, porque es a través del vínculo, o sea, a través de la relación, de la convivencia, que vamos desarrollando pues diferente información acerca de nosotros mismos y sobre todo cuando somos chiquitos el vínculo con nuestros papás pues es muy importante y es de donde vamos aprendiendo, construyendo nuestra autoimagen, sacando conclusiones del mundo y bueno, por esto me parece muy importante tenerlo en cuenta y saber que a veces estamos tratando de crear niños obedientes sin hacer un vínculo que haga niños que se sientan bien en ellos mismos y que tenga brújula. Entonces quiero hablar de esto de la obediencia por qué, o sea, qué funciona depende para qué. Para no decir eso no funciona, depende para qué. Funciona si quieres niños que sigan órdenes, que se adapten a las situaciones, que no creen tanto conflicto y que pues en su vida permitan cosas que a lo mejor no les gusta, pero tengan que obedecer para no sentirse mal y no perder el amor, el cariño, la aceptación y todo eso tan importante para el ser humano que viene también a la par de lo que uno va haciendo. Entonces depende para qué funciona. Si tu intención es esa, sí funciona. Bueno, y también cómo hacerlo. Porque para que un niño sea obediente, así nada más, y solamente sea obediente, pues a veces se requiere mano dura o no mano dura, pero poner consecuencias y entonces así tendremos niños que están viendo sus consecuencias. Lo hago porque no me gustan las consecuencias. Y si bien la vida tiene consecuencias, hay consecuencias naturales y hay consecuencias que son impuestas. Y esas consecuencias que son impuestas se vuelven en moral. Y de la vida adulta, seguramente tu mamá y tu papá que estás en este camino y probablemente en búsqueda de conectar y de ser más tú mismo, te puedes dar cuenta de cuántas cosas te pusieron tus padres que no te permiten ser tú y que te acaban lastimando o que acaban siendo juicios o pensamientos o creencias que se acaban metiendo en tus relaciones, incluso de pareja, de amigos, de jefe, en diferentes tipos de relaciones. Entonces cuéntenme por aquí, bienvenidas Delia y Sigel, si quieren comentarme, ¿qué opinan ustedes acerca de la obediencia? ¿Qué tipo de educación practican? Si es que son mamás o si solamente quieren escuchar. Me encantaría, si quieren compartir, está genial. Y si solo quieren escuchar, obviamente también. Y bueno, entonces, hablando de la obediencia, porque cuesta mucho en la vida adulta quitarnos de tantos juicios. Y actualmente la propuesta es, en vez de educar con juicios o con creencias, que es inevitable, podemos asumir nuestras creencias y abrir el espacio a la posibilidad de que haya un individuo que estemos acompañando a que se desarrolle. O sea, todo lo que el niño trae dentro, que podamos impulsarlo, en vez de encarrilarlo, que podamos nutrirlo. Porque muchas veces cuando le metemos de nuestra cosecha, de nuestros miedos, sin apropiarnos de eso, hacemos niños que les cuesta más trabajo desarrollarse. Y entonces esto de la obediencia, porque hay como etapas en la vida en donde están catalogadas, ¿no? Como los terribles 2, por ejemplo, o la adolescencia, que son etapas que se sufren al final, ¿no? Que es como, no, pero mi hijo todo el tiempo me dice, no quiero, y me está diciendo que no esto, no el otro, y no sé qué hacer, hace berrinche, o en la adolescencia está rebelde, no me quiere hablar, no habla, está apático incluso. Y entonces yo lo que siempre les pregunto a los papás es, ¿cómo ha sido tu vínculo con tu hijo? O sea, ¿qué podemos esperar de un adolescente que ya perdió la motivación,
Y hablo de los adolescentes, pero llévenlo a un adulto, porque también eso está en los adultos. O sea, al final, nosotros como adultos seguimos siendo niños, que podemos desarrollar conciencia, que podemos atendernos o ir para adentro y ver un poco más, que tenemos ya esa capacidad desarrollada, pero seguimos siendo niños. O sea, a diferencia de los niños que todavía pues dependen de un adulto para sobrevivir en este mundo. Espérenme que se me fue lo que les estaba diciendo. Estaba diciendo acerca de los terribles dos y la adolescencia, que de repente llegan a esta etapa y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estas etapas que son como catalogadas como muy difíciles o complicadas? El niño empieza a usar su voz y en la obediencia, pues muchas veces si tu mamá o tu papá fuiste educado de esa manera, probablemente tus intereses, tus gustos y lo que a ti te pasaba, tus emociones no tuvieron un lugar, no fueron validadas, y eso hace que repliques lo mismo y que no, cuando tu hijo está apareciendo su voz, digas, no, pues es que las cosas tienen que ser así, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, debes, y todo hacia el deber y hacia el tener, y muy poco espacio para ver cómo se siente el niño, qué está pasando y con qué está conectado su motivación y su interés. Tanto no puedes, no hagas, no corras, no aquí, no allá, provoca que esto que tenemos tan natural, que es la curiosidad, las ganas de buscar, las ganas de explorar, pues vaya haciendo así, casi opacándose, metiéndose en su cascarón y diciendo, bueno, yo no puedo, porque lo que le estamos diciendo es, no puedes. Entonces, tantos años escuchando, tú no puedes, cuidado, tu curiosidad es peligrosa, ahí no, ahí tampoco, esto no, estás castigado, no tienes que hacer estas cosas así, si no te castigo. Entonces, esa parte, esa brújula que los lleva a conocer, a tener curiosidad, a explorar. En biodanza le llamamos a tener coraje existencial para poder crear, conocer, ser auténtico, ser quien vienes a ser. Se empieza a apagar. Y entonces llega la adolescencia y tenemos niños apáticos, niños que no tienen interés de hacer nada, que están en el celular, que además es una influencia social muy fuerte, difícil a veces de manejar también para muchos papás, y no para muchos papás, yo creo que hasta para mí, que yo no tengo ganas de estar en el celular, o me veo o me cacho con este exceso de uso de celular. Y cuéntenme si ustedes también, por aquí cuéntenme, me gustaría escuchar cómo es para ustedes el celular. Y entonces aparecen factores que no ayudan, porque ayudan a que estemos más planos, sin mucha elección, haciendo el scroll y recibiendo información rápida, lo cual no nos ayuda a desarrollar tanto nuestro interés o movilizarnos hacia algo, porque como a mi experiencia, y eso no tengo mucho conocimiento, sé por algunos estudios, pero es como una hipnosis, donde te quedas viendo el mundo, pero no haciendo el mundo y no creando el mundo. Pero el caso de lo que les quiero decir es que cuando llega esta etapa, se vuelve más complicada la relación, porque ahora sí es un adulto y ahora sí está buscando recursos para poder expresar su voz, y entonces va a entrar en choque y en una rebeldía con esa fuerza que lo ha oprimido o que lo ha reprimido. Y esto es un instinto natural porque es necesario. La consecuencia de esto es que se puede cansar y puede caer en una depresión, porque también luchar por tener voz, por ser escuchado, por ser reconocido, por ser validado como persona, o por buscar una autovalidación que a veces es difícil de tener cuando no la tuvimos de afuera. Es aprender, porque tenemos que a veces aprender a hacer con nosotros en la vida adulta lo que no hicieron con nosotros. Entonces, la importancia de cambiar, o mi propósito de poderte contar de otras posibilidades de educación que no tienen que ver con la obediencia, que no tienen que ver con el condicionamiento, que no tienen que ver con poner una estrellita, que ahorita voy a hablar de eso, es porque se construye mucho como individuo, mucho como ser humano, que es más lento, que toma diálogo, que toma conciencia, que no es algo impuesto, pero al mismo tiempo estás construyendo una adolescencia donde tu hijo no va a tener, porque es una crisis de identidad biológica
que aparece, que sucede, necesaria, que se va a diferenciar de ti. Digamos que cuando empiezan a nacer el bebé está en simbiosis y hace, ¿no? Tú eres su mundo y de repente a los 2 años ya empieza, bueno, ya con el tiempo, porque hay un proceso, se empieza a separar y a los 2 años encuentra su voz, encuentra su no quiero esto. Antes también lo dice con el cuerpo, lo dice tratando de adaptarse en otro lenguaje que todavía no está, que es más verbal, no es cognitivo, bueno, sí es cognitivo, tiene mucho de cognición, pero no está con palabras, no es verbal. Y cuando aparece el no, empieza a decirte no, empieza a decir esto no, empiezo a usar mi cuerpo, mi ser como mi individuo para cuidarme de aquello que no me gusta, para protegerme, para escucharme. Y si eso no se nutre con congruencia en lo que vamos recibiendo o lo que estamos dando como papás, pues muy probablemente estemos sembrando una adolescencia mucho más complicada, que nunca es imposible. Si estás en una situación con tu hijo donde te está costando trabajo relacionarte con él, pero para nada es imposible. Lo que sí es que hay que reparar el vínculo, hay que volver a establecer la confianza, de hablar de lo que realmente pasa, no de lo que tendría que pasar, de lo que tendría que estar sintiendo, de lo que debería de hacer, sino realmente conectar y también poder tener diálogos con él de lo que es importante para ti como mamá y como papá, porque acuérdate que eres lo más importante en todos los vínculos de tu vida, pero también en el vínculo con tu hijo. Y como eres importante, lo que a ti te pasa y lo que tú sientes y tus miedos y tus preocupaciones en cuanto a tu hijo son muy importantes. Pero cuando él las puede escuchar desde un lugar genuino y se las puedes comunicar con claridad para que lo pueda ver desde su lugar y su perspectiva del mundo, es mucho más probable que puedan encontrar soluciones que consideren las necesidades de ambos, y esto ayuda a tener relaciones mucho más placenteras que no tienen que ver con la obediencia, tienen que ver con el diálogo, tienen que ver con encontrar lo que funciona para los dos, la armonía de los dos. Y cuando no hay armonía es porque una necesidad, o sea, uno de las partes, porque a veces es más de uno, no está siendo considerada. Y cuando no somos considerados empezamos a actuar porque a nadie le gusta sentirse así. Cuando nos imponen las cosas no nos gusta. Podemos haber aprendido a renunciar, a ceder y a hacerlo, pero eso aparte que tiene consecuencias porque internamente no se siente como poder, no se siente como yo puedo, yo soy, como una validación, no hay autoestima tampoco ahí. O sea, puede que la autoestima esté muy dañada con esto, porque sí, a veces podemos ceder, pero es desde otro lugar, no cuando siempre cedo, cuando no tengo ganas de tener miedo al conflicto y aparecen todas estas cosas. Bueno, es porque no me siento seguro de comunicar lo que es importante para mí. Y cuando no puedo comunicar lo que es importante para mí, ¿qué hago? Entonces en la adolescencia aparece el aislamiento, empieza a aparecer, bueno, no nada más en la adolescencia, puede venirse sembrando desde antes. Y aparece el aislamiento, y aparecen las actitudes rebeldes, o las adicciones también. Aparece juntarse con gente donde no hay respeto, donde los ponen en riesgo porque no hay identidad. Entonces imagínate, si tú a tu hijo le enseñas a obedecer, y luego llega la adolescencia y le van a ofrecer droga, por ejemplo, le van a ofrecer algo, ¿qué va a decir? ¿No o sí? Si toda su vida fue entrenado para decir sí, para no perder el cariño de papá y de mamá, lo que se tiene que hacer o lo que todos hacen. Entonces ahí es donde nosotros como padres podemos dar herramientas para que ellos tengan una voz interna, pero se la tenemos que dar, porque si no, no la van a tener. Ni con charlas, ni con sermones, es con el ejemplo, es ellos sintiéndose valiosos, ellos sintiéndose escuchados, ellos siendo acompañados a elaborar todo su mundo interno y su propia voz para poder tener la capacidad de discernir y de reflexionar. Voy a leer aquí que me dice Sitgel, dice, ¿cómo conectar, por ejemplo, cuando mi hija muestra enojo? Ok, cuando muestra enojo, por ejemplo, un niño enojado. Y el enojo es una de las emociones que a veces da mucho miedo porque es poderosa. El enojo tiene que ver con poder reprimido. Algo que estoy necesitando hacer, me quiero mover, no me está gustando, está incómodo, no se siente bien, y entonces me enojo.
Y cómo validarlo. O sea, primero para conectar con su enojo es validar. Veo que estás enojada. Veo que me haces así, como si decía... Se me fue cuando doblas el ceño. Veo que estás doblando el ceño, fungiendo... se me fue la palabra. Veo que lo estás fungiendo, veo que tienes los brazos cerrados, tu cuerpo para atrás, veo que me contestas feo. Lo que tú notas, mientras más objetiva pueda ser con lo que estás notando en su lenguaje corporal, más claro va a ser para ella entender cómo lo que ella está diciendo, o sea, qué es lo que está comunicando y cómo el otro lee. Porque con todo el tiempo estamos leyendo al otro. Estamos viendo dónde tenemos permiso para entrar, para estar contentos, para abrazar, o cuando el otro nos está diciendo no te acerques a mí porque no te voy a recibir. A veces perdemos ¿cómo se llama? Como ese sentido. Lo perdemos, nos desconectamos de ese instinto de leernos, pero ahí está. Entonces, si tu hija está enojada y tú estás viendo eso y quieres conectar con ella, se vale decirle, veo que estás enojada, ¿te gustaría contarme qué es lo que te está pasando? ¿Te gustaría decirme que si hice algo que te molestó, si estás necesitando algo? Aquí lo más importante es entender que si llevas años desvalidando su enojo, diciéndole, ay no, otra vez porque te estás enojando, diciendo, lo tienes que hacer aunque te enojes. Sí, aunque te enojes lo vas a hacer, probablemente, pero la manera en que llevamos a los niños a conectar y a invitarlos a hacer las cosas hace toda la diferencia, porque si ellos se sienten bien, van a querer colaborar. Y a veces, aunque sea un no y sea un límite, porque es importante, como les dije, tú estás en relación, aunque sea un no, también la manera en la que pones el no y le explicas por qué eso es importante para ti. O sea, si son muy chiquitos, no les den tantos porque es porque ellos no los necesitan. Pero solamente la manera de decirles, vamos a hacer esto es lo que se va a hacer, ¿cómo lo quieres hacer? Esto se tiene que hacer porque en este momento lo considero que es importante. Cuando son más chiquitos. Luego, pero no quiero meterme ahí. Cuando, en caso de la adolescencia, ya tienen una identidad. Ya está pasando mucho dentro de ellos. Cuéntame, Sidker, cuántos años tiene tu hija para poder contextualizar mejor. Y bueno, lo que les quería decir es que acuérdense que a veces, si tenemos muchos años diciendo este tipo de frases, o nosotros mismos o nosotras mismas no nos sentimos seguras con nuestro propio enojo, si todavía nos es difícil, no sabemos qué hacer cuando aparece el enojo, no le entendemos a la energía del enojo, puede ser también que lo que tenemos como que empezar a cambiar, no tenemos. Lo que las invitaría es a ver qué pasa con esa energía. ¿Qué te dijeron en tu casa del enojo? ¿Te permitían mostrar enojo? ¿Qué es para ti? ¿Te da miedo? ¿Lo puedes manejar? ¿Qué haces ante el enojo? Y tomarlo para poder reparar el vínculo. Puedes decir, a mí me espanta, me da mucho miedo cuando te veo enojada y quisiera saber cómo acercarme a ti, ¿no? O estoy aprendiendo a estar y convivir con mi enojo y también quiero aprender y a convivir con tu enojo. Porque a veces el enojo del otro nos duele, ¿no? Esto que nos pasa que porque el otro se enoja yo me enojo más. O a veces hago algo que le molesta al otro y yo sé lo que hice, yo sé desde dónde lo hice. Y me enojo más porque el otro se enojó. Y entonces es una cadenita por no saber convivir con el enojo y validar el enojo. Si alguien está enojado, es suficiente, está enojado. Habrá que ver por qué. Tiene 6 años. Ok, bueno, ya está en una edad donde puedes tener diálogo con ella. Y puedes preguntarle. Y también si tú reconoces y sabes por qué se enojó, puedes decirle, estás molesta porque sucedió esto. Yo también me enojaría, podrías decirle en caso de que eso sea real para ti. O puedes decirle, veo que esto es importante para ti. Veo que es importante para ti jugar con tu peluche que se llevó tu hermano. O veo que era importante para ti ir con tu amiga y que yo en este momento no puedo llevarte. Ahora, esto es muy importante. Se vale que los niños se enojen. Se vale que se enojen porque no podemos. Porque a veces no podemos. Porque a veces en la vida también hay circunstancias que no ayudan, que no favorecen para poder hacer las cosas. El clima, por ejemplo, los horarios, nuestro estado de ánimo, lo que va pasando dentro de nosotros, ¿no? La misma vida, las situaciones que se van presentando.
Pero eso sí, los niños responden diferente ante estas consecuencias, o sea, ante hoy me siento cansada, que a tú eres el problema. Eso es muy diferente. No tienes por qué enojarte, no deberías por qué enojarte. Es como, veo que estás enojado porque tenías muchas ganas de ir al parque y hemos decidido estar en la casa para poder descansar el día de hoy. Sí, valídalo. El primer paso es validar, conectar y decir, bueno, pues en este momento me siento incómoda de no poderlo hacer, o me siento triste de no haberte llevado al parque, pero me gusta, pero necesito descansar para poder jugar contigo el resto de la semana. ¿Te parece bien si jugamos el mañana? ¿O te parece bien si en 3 horas o hoy esto va a suceder? Dime si voy contestándote, o si te van surgiendo algunas dudas. Escríbeme por aquí y con mucho gusto voy respondiendo más, y así también voy entendiéndote más en lo que vas viviendo. Entonces, eso es diferente a solo obedecer, porque cuando un niño se enoja y yo le digo, una más y te vas a tu cuarto, una vez más que me truenes la boca, esa actitud no puede estar en la mesa. Estoy diciendo que hay algo que se espera de él, lo cual lo estoy dividiendo también de su experiencia. En vez de decirle, veo que estás muy enojado y que algo importante te está pasando, porque las emociones nos muestran algo importante, todas, desde el enojo, la alegría, la tristeza, el asco, todas, el miedo, todas tienen un mensaje, no hay una mejor que la otra. Entonces puedes decir, veo que eso te está pasando, y de esa manera acompañas, para que no se tenga que disociar, y entonces crear dos de sí mismo. Y una disociación es porque no puede elegir, porque acaba cediendo una parte para ser aceptado y para ser aplaudido por papá y por mamá, o por lo que esté sucediendo en el entorno. Y lo que queremos es crear un suficiente valor interno, una suficiente conexión interna para poder no irse siempre por eso, porque esto es muy importante, pero saber que lo va a tener, que no tiene que ver el amor con lo que él hace o deja de hacer, que no tiene que ver su valor con lo que él hace o deja de hacer, o siente o deja de sentir. Cuéntenme si ven la diferencia en esto, me encantaría como escuchar. Siéntanse libres de compartir, obvio, yo las quiero invitar a esto. Y esa es la gran diferencia. O sea, si tú solamente le dices a tu hijo, gracias Itgel por comentarme, ok, gracias. Si tú solamente le dices a tu hijo, deja no truenes la boca, te estás perdiendo de un mundo interno riquísimo y enorme, que no sabes ni siquiera lo que le está pasando. No sabes si viene de un día que le sucedió una situación que no supo cómo resolver, y te estás perdiendo de poder meter realmente ahí tu acompañamiento para ayudarlo a organizar esa experiencia, y que pueda organizarla de tal manera que le funcione para futuras ocasiones, y que no se quede con una interpretación que él mismo está sacando como una conclusión, porque eso hacemos en la vida adulta. A mí me llegan tantos pacientes con conclusiones internamente sacadas de sus propios diálogos, y ¿cuándo le preguntaste? ¿Y sabes lo que pasó del otro lado? No, ya no hablo con nadie. No hablo, me quedo en mi propia conclusión, porque así deberían de ser las cosas, y pienso que el otro me está haciendo tal y así es, pero no sabemos por qué lo hace, qué está necesitando, qué realmente está pasando. Y desarrollar esto es un lenguaje afectivo, y ¿cómo lo vamos a desarrollar si no es en convivencia? Por eso todos los métodos con los que trabajo hacen mucho énfasis en la convivencia. Desde la terapia enfocada en las emociones, que tiene todo que ver con cómo me estoy vinculando con el otro, qué me pasa a mí ante la cercanía, entendiendo que la conexión con el otro es primordial, es un instinto de sobrevivencia, es una pregunta de ¿estás ahí para mí? ¿Me puedo sentir seguro? ¿Puedo contar contigo? Porque necesitamos eso. Desde la biodanza, que es un sistema social, donde Rolando Toro, el fundador, decía, la presencia de un otro me trae noticias de mí. Y decía algo mucho más profundo todavía. Si un otro me generó una herida, será un otro quien va a venir a modificar esa experiencia,
a darme otra posibilidad de mirarme. Entonces, es en el vínculo con los otros donde nos vamos reparando tanto, donde nos enseñan a aprendernos. Si no, no sabríamos cómo respondemos. No tendríamos mucha idea. Por eso este dicho tan popular que dice, que a mí me gusta mucho porque en alguna época de mi vida yo pensé que así iba a ser el camino. Vete a las montañas 10 días al silencio. Meditas, te vas para adentro, respiras, tienes una experiencia trascendente interna, a lo mejor te da mucho silencio, pero cuando vienes a la realidad y aparece la presencia de un otro, te levanta todo. Porque te levanta lo que has aprendido. Si te da miedo acercarte y si te sientes seguro con tu vulnerabilidad o no. Es muy difícil la vulnerabilidad a solas y la vulnerabilidad en la presencia de un otro. Sobre todo porque en la presencia de un otro se generó mucho trauma. Depende, y trauma visto como algo que me pudo haber rebasado y que no tuve los recursos. Y una definición de trauma que a mí me gusta mucho trauma es algo que se vivió en soledad. Si tu hija quería una paleta y tú ese día estabas muy frustrada y le gritaste, le dijiste, no te puedo dar la paleta, o le dijiste algo, ya, ¿cómo me pides cosas? Eso es suficiente y ella se quedó así y no tuvo cómo digerir esa experiencia y luego no hubo una conversación que la ayude y no se atendió el impacto de lo que ella recibió y no tuvo ella una figura a quien acercarse para organizar esa experiencia, eso que recibió de afuera, del mundo. Eso es trauma. Una experiencia que se vive en soledad, que no existe la presencia de un otro para validarla, para acompañarme, porque si algo hacemos muy bien, como papás y como mamás, es ayudar a organizar las experiencias. También como psicólogos y también en la vida adulta con nuestros amigos, regresarles algo que tenga que ver con convivir, que nos vamos relacionando, nos va ayudando a acomodar lo que vamos viviendo y experimentando y no vivirlo con conclusiones. A mí me duele mucho cuando me entero de personas que están viviendo situaciones muy, muy intensas, fuertes, y se aíslan. Porque digo, ¿cuánto miedo puede haber, ¿no? Para tocar la puerta y decir, por favor, escúchame, ayúdame. Mira, me pasa esto, ¿no? A veces ni siquiera es ayúdame, a veces nada más es dejar expresar algo que está vivo adentro. Que de hecho eso tiene que ver la palabra expresar. Yo siempre eso les digo en mis clases. Expresar quiere decir dejar salir algo que está vivo adentro hacia afuera, ponerlo hacia afuera. Eso es expresar. Algo que está adentro, así encapsulado, darle movimiento, darle voz, cotorrearlo, dejarlo que sea visto. Y ahora que digo esto de dejarlo que sea visto, que fui a un taller que me fascinó, que hablaba del permiso, ¿no? De qué me permito en mi vida. ¿Me permito el enojo? Hablando del enojo aquí, como nos dice Sidgel, ¿me lo permito? ¿O es algo que siempre trato de ocultar? Algo que no quiero que nadie vea, que no vean mi enojo, que me quiero esconder. Eso toma energía, porque hago muchas cosas para que ese enojo no aparezca. Incluso exploto por otras razones que no son lo que realmente me están molestando, para que no vean lo que está pasando. Entonces, ¿qué me permito? Me permito mi tristeza, me permito el enojo, me permito el miedo, me permito el asco, me permito ¿qué? Me permito ser yo, me permito mi cuerpo, me permito cómo es ser yo en el mundo. Entonces, a medida que vamos invitando a nuestros hijos a desarrollar una conciencia, invitar a nuestros hijos a desarrollar una conciencia de ellos mismos, de qué es lo que les está pasando y qué es lo que te pasa a ti también, que está relacionándose, y que los niños y nuestros hijos sobre todo son expertos en tocar esos botoncitos porque se parecen mucho a nosotros, porque aprendieron de ti. Entonces van a tocar esas heridas, van a tocar lo que no te enseñaron a hacer contigo, van a tocar lo que te faltó, van a tocar lo que más deseabas, incluso van a tocar lo que tú les das y a ti no te dieron. Porque a veces eso es doloroso, darle a tu hijo lo que a ti no te dieron.
Y mucho de lo que me encuentro con los papás también es que a veces das lo que no te dieron, pero hay un vacío que no se ha tocado. Hay un vacío de una niña pidiendo que se lo den. Y entonces empiezan a enojar con sus hijos porque no les dicen gracias, porque son unos malagradecidos. Y es que es una etapa que no tendrían tampoco por qué entender que existen niños que no lo tienen. Es muy difícil, no pueden comprenderte, son niños, no tienen esa capacidad todavía, no se les ha desarrollado. Entonces, a medida que tú puedas sanarte como mamá, como papá, no sé si me gusta la palabra sanarte, más bien conocerte, conectar contigo, expandirte, abrir tu perspectiva de lo que te pasa a ti, tener una mayor conexión contigo, vas a poder también tener una mayor conexión con tu hija. Esto sin duda, porque como les dije al principio, es el vínculo lo que fortalece y lo que hace que se pueda crear una mejor convivencia, una mejor armonía, una mejor participación. Con esto que les decía al inicio, puedes crear niños puedes crear adolescentes con tu presencia, puedes contribuir a que sean adolescentes que les guste la vida, que tengan interés por aprender un instrumento, por salir a correr, que tengan un pasatiempo, que les guste estar con sus amigos, que encuentren alegría en ellos mismos, porque al final la conexión trae alegría, trae paz, trae serenidad, trae mucho mayor gozo, porque te abre la posibilidad para alcanzar lo que necesitas, para estar bien. Y si bien no siempre se puede conseguir, te permite incluso ser creativo y ver qué puedes hacer ante esa situación. Pero ¿cómo voy a ser creativo? ¿Y cómo voy a ser creativa? ¿Y cómo me voy a atrever a vivir una vida totalmente diferente a la que me dijeron? Si eso estuvo mal, si ahí perdí mucho, me regañaron, me castigaron. Y hace poco estaba leyendo un post de una psicóloga que también comparte contenido de educación y me quedé pensando y decía, yo no puedo proponer ese tipo de educación porque a mí no me parece ética. Digo, entiendo que eso sea una posibilidad y aquí les va el ejemplo y cuéntenme qué piensan ustedes, porque a mí siempre me gusta abrirme y expandirme porque creo que es la mejor manera de enriquecerme. Ella decía que le pone a sus hijos, por ejemplo, que ella ya no se enoja con sus hijos porque sus hijos tienen consecuencias ya establecidas. Es más, si les va bien en la escuela y tienen buenas calificaciones, les van a dar premios, van a tener beneficios y ellos van a tener, beneficios, ¿no? Como premios, como salidas, que iban a ganar cosas que eran consecuencia de su buen esfuerzo en la escuela. Y entonces yo me quedo por todas las técnicas con las que trabajo de Feldenkrais y por mi propio proceso de autoconocerme como adulta y de darme cuenta qué me funciona y qué no, y qué me atormenta de todo lo que he recibido, que es esta educación pues un poco más vieja y que actualmente pues hay nuevos caminos. Yo pienso y siento y en mi experiencia me dice cómo. Entonces tengo que estar ante una cosa externa ganándome, ¿no? Haciendo cosas porque me van a dar cosas. ¿Y dónde queda no quiero? ¿Y por qué no quiero? Porque a veces a veces el no quiero, contactarlo, ver qué hay abajo y qué hay atrás o atrás, donde quieran ponerlo, de ese no quiero, sale tanto, no, lo que no quiero es porque tengo miedo, o no quiero porque tengo miedo, o no quiero porque no me siento segura, o porque tengo ganas de acabar algo que realmente me está interesando y me toma más tiempo hacer esta tarea que me dejó la maestra que conectarme con esto que sí me está inspirando. Entonces no queremos matar la inspiración, no queremos desconectarlos de las cosas que les gustan. Y es que eso pasa mucho, los llevamos a conectarse a cosas que no les gustan, lo cual empezamos a hacer una figura para ellos castrante, de represión, de la cual se quieren liberar, porque yo no quiero ser eso y me están diciendo que tengo que ser esto,
que es importante para mis papás, y lo que me queda es salir, de alguna forma poder impulsarme para desarrollarme, porque esto es algo innato. Todo ser humano quiere desarrollarse, todo ser humano quiere mostrar su verdadero potencial. Ay, que si se me cae esto. Entonces, esto es lo que yo les digo, hay que desarrollar un sentido interno. Si hay consecuencias internas, pueden establecerlos juntos. Mira, para mí es un esfuerzo pagar la escuela. Eso puede ser real, es honesto, es genuino. Pagar la escuela. Y quisiera que le saques mayor provecho, porque esto te va a traer también beneficios en tus capacidades. ¿Te parece que vayamos hablando de cómo hacer las cosas? Cuéntame cuáles son tus intereses, qué es lo que realmente te gusta. Bueno, me gusta mucho la actuación. Bueno, dedícate a sacar 10 en la actuación, pero no me gustan las matemáticas. Bueno, pasa matemáticas, aprende matemáticas. Lo que te pido es que trates de absorber lo mejor que puedas, o vamos a ver si lo podemos hacer un poco más divertido para ti. Pero no le pidas a tu hijo que abarque toda una cosa de intereses que no va a ser real para él, para nadie. Si a alguien aquí le interesaran todas las materias, por favor, póngame aquí que fue, que sí. Y a mí me gusta mucho, yo soy muy curiosa y me gusta saber de muchas cosas. Y a veces hasta pienso que me gustaría regresar a la escuela para que me sigan dando clases de biología y de física y de todo esto, y poder de verdad sacarle provecho. Pero no es verdad que me gustaban todas las materias. Habían unas que me fascinaban y que me daban naturalmente mucho mayor interés y mayor cercanía, y también influye mucho el maestro. Y también influye mucho cómo nos sentimos con quien nos está enseñando. Y eso es algo que a veces no se ve. A veces el problema es que el niño no se siente seguro ante la mirada que lo está acompañando a desarrollarse o a aprender algo nuevo. Y esto se sabe, en psicología se sabe que el aprendizaje tiene todo que ver con las emociones, tiene todo que ver con cómo nos sentimos. Entonces, esto no es obediencia, esto es realmente acompañar a un individuo a desarrollarse internamente, no solamente obedecer, no estar condicionado para recibir un premio, pero perderse a sí mismo. O sea, siempre estar hacia afuera, hacia lo que me van a dar porque hice algo que a lo mejor no quería, pero me dieron un premio. ¿Cómo podemos modular esto? Porque si bien sí hay cosas que a veces hacemos porque queremos algo, cuando nace por de dentro, cuando hay una verdadera conexión con lo que estamos haciendo, es muy diferente a solamente hacerlo para recibir un premio. Exacto. Porque es bueno, ya les iba a contar de un filósofo que me gusta mucho, que por ahí a lo mejor y lo conocen, que se llama Diego Rusarín, no me acuerdo, fue su nombre ahorita, pero creo que es Diego Rusarín, que hablaba de no aceptar pizza los viernes. Y me gusta mucho siempre como poner un poco de ejemplos de la vida adulta y de los niños para que empaticen con qué les está pasando a ustedes como adultos y de dónde viene. Que hay una moda en las oficinas actualmente que los viernes te regalan pizza como premio. Y entonces decían, no aceptes la pizza, pide tu salario, o sea, como que no te compren con pizza, que no te compren con que le tocaste una campanita y entonces hay fiesta. Sí, que padre, hay motivación, pero eso sigue alimentando una sociedad que es productiva, que está enfocada en resultados y que se está perdiendo de la riqueza interna de todo este mundo que es también importante. Entonces no se puede quedar atrás. Y ahí implica qué estás haciendo tú contigo. Porque muy probablemente lo que estés haciendo tú contigo en tu vida, lo estás replicando con tu hijo. Y eso se ve afectado en tu vínculo. Muchas veces también se lastima el vínculo por los permisos. Esto lo veo muchísimo con mamás en terapia. Por ejemplo, mamás que están identificadas con ser autosuficientes, tener una individualidad, salir, poder que tus hijos tengan autonomía, que sea valiente, que haga las cosas por sí mismo. Y entonces están identificados con esta parte y eso está perfecto, todos nos identificamos con cosas, está padre hacer el ejercicio de no para poder integrar las otras partes o las contrapartes que también son importantes. Que esto yo también siempre se los digo, hay una definición de salud que a mí me gusta mucho, que es lo que está en movimiento.
Si estamos fijados en una actitud, o sea, si estoy fijada en ser autosuficiente y no sé ser vulnerable, entonces ahí hay material. Hay material que te va a relajar mucho además, que te va a dar muchos recursos y que te va a dar a lo mejor hasta más vitalidad. Porque cuando no podemos tener el balance, también hay una pérdida de energía a veces. Entonces es importante como ver las contrapartes. Tener acceso a eso que no nos es tan fácil para ver qué hay ahí. Entonces llegan mamás sobreidentificadas, retomando esta idea, y lo que pasa y lo que hay atrás de esto es, no, mi mamá me enseñó a hacerlo así. O sea, es muy peligroso no serlo. ¿Por qué? ¿Por qué es muy peligroso no serlo? ¿Por qué a veces bajarte, a veces suavizarte el pecho? ¿Por qué descansar? ¿Por qué ser más suave podría eso ser peligroso? ¿Por qué echar la flojera? ¿Por qué tener un tiempo de reposo podría no ser algo nutritivo? Entonces tienen hijos que les cuesta soltarse, que están más apegados, que se agarran más fuerte, que les cuesta más, que hacen berrinches en la escuela, que les cuesta irse, porque no están sintiendo esa seguridad, porque mamá quiere que me vaya, mamá quiere que yo sea independiente, mamá ya quiere que yo corra, que yo hable, que yo haga, porque eso ahí también, ¿no? Digo, estoy poniendo un caso, pero además de esto, sumémosle igual a la sociedad que actualmente tiene tantos, ¿cómo se llama? Bueno, tanta motivación a ser así, productivos, ¿dónde está la otra parte, no? Entonces la niña no siente eso, necesita sentir seguridad, y esto es algo que es la base de todo, la base del aprendizaje, la base de las relaciones. Necesito sentirme seguro, necesito saber partir de un punto de partida que me deje respirar. Entonces, la invitación es a echarle un vistazo a esas partes de ustedes mismas, de ustedes mismos, que a veces que les están mostrando sus hijos, porque eso sí es súper importante. Digo, si no tienen hijos, chéquenlo igual, pero si tienen hijos se van a dar cuenta de cuánto les están hablando de lo contrario, ¿no? De lo contrario, de algo que están necesitando. Entonces igual, si quieren comentarme aquí, también me encantaría que me dejen aquí sus comentarios, si lo ven más tarde este live, que me dejen sus comentarios de cuál ha sido las cosas que más les ha costado trabajo conectar con sus hijos, donde sienten que no entienden, que les sobrepasa, y yo te invitaría ahí a echarle un vistazo si a ti en tu infancia se te permitió. Por ejemplo, si tengo mi hijo y me estoy estresando porque no quiere, porque me dice no, y porque no quiere hacer lo que yo le digo, por ejemplo esto, ¿no? Mamá que siempre obedece, niño que no quiere obedecer. Y pero yo siempre fui obediente y mi hijo no. ¿Qué está pasando? Si tu hijo está en la adolescencia, él está buscando su propia voz. Se va a rebelar porque se está dando cuenta que eso no se siente bien. Entonces, a veces es importante considerar la contraparte, como les digo. O sea, ¿cuál es la otra parte de mí con la que no me identifico? Y preguntarme, ¿me permitieron? ¿La pude expresar? ¿Cómo es que llegué a decir, esto no me lo permito, esto está mal, esta parte no quiero que se exprese? Es más, ¿cómo es que llegué a esconderla tanto? ¿Cómo es que llegué a esforzarme tanto porque nadie la vea? Nadie la vea. Y voy a poner el ejemplo. Ahorita hablé de la autosuficiencia, pero imaginémonos ahora una persona que está vulnerable. Todo el tiempo vulnerable. Y la creencia es, yo no puedo. ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay atrás de sí poder? No, es que en mi casa me dijeron que yo hacía las cosas mal y que cuando tocaba algo se rompía, o mi mamá nunca me dejó hacer las cosas por mí misma. Siempre me dijo que mejor vea y no me pude involucrar con las cosas. Entonces se me hace esa creencia y así voy por la vida viviendo. Y de verdad, hay creencias que están muy arraigadas y que a veces nosotros mismos, nosotras mismas,
ni las vemos. Necesitamos la presencia de un otro que nos acompañe amorosamente y que en esta interacción, en esta convivencia que tanto les he hablado, podamos aprendernos. Entonces, bueno, pues les quería dejar esto por aquí. Gracias a quienes se conectaron, gracias a quienes se van a conectar después. Espero que esto les pueda aportar, sobre todo para conectarse con sus hijos, con sus hijas y más bien, sobre todo para tener mayor conexión con ustedes mismas, con ustedes mismos y que eso se pueda traducir en sus relaciones. Principalmente en la de sus hijas, que lo puedan llevar, que puedan entender la importancia de la conexión, que puedan hacer espacio en sus vidas para darle voz, para darle validación a todo este mundo emocional, a este mundo precioso de lo que queremos realmente decir y conectar, que no tiene que ver con lo que se espera de nosotros, con lo que debemos hacer, ni con lo que tendríamos que decir, ¿no? Y sí, pues cuéntenme por aquí, déjenme sus dudas, sus preguntas, y por aquí los jueves a las 7 estoy tratando de conectarme, siempre trayendo a personas que también se dedican a temas de educación, de superación personal. No me gusta decirle superación personal, pero a temas que nos llevan a realmente rescatar esas partes que están dormidas y que todavía no nos atrevemos a tomar para nutrir nuestra vida y para sentirnos como realmente nos queremos sentir. Entonces, pues muchas gracias a quienes se conectaron y les dejo un abrazo con mucho cariño y por aquí estaré compartiendo para ustedes. Les mando un abrazo. Natalia, ya vi tus corazoncitos. Te mando un abrazo con mucho cariño. Adiós.